Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Saludos nuevamente, el pastor Luis Ángel Díaz con ustedes en esta oportunidad para continuar con la parte número 4 de nuestro tema, la cualidad de la fe en el líder cristiano, confianza en Dios en todo momento. Este tema es sumamente amplio, por esa razón le he dedicado 4 episodios para que podamos dialogar un poco más, discutir un poco más, ampliar estos conceptos que estoy señalando. La base bíblica la he repetido en los momentos o en los videos anteriores, pero ahora vamos a volver a hacerlo. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice la palabra del Señor: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, 1. La idea central que hemos estado trabajando en los temas anteriores es la siguiente: la cualidad de la fe en el líder cristiano es una confianza profunda y constante en Dios, que se mantiene firme en todo momento sin importar las circunstancias. Creo que vale la pena que enfatice 2 aspectos importantes acá, y es nuestra confianza profunda y constante en Dios. Tenemos que ser perseverantes y tenemos que llevar nuestra fe a una madurez muy especial a fin de que podamos desempeñarnos, desenvolvernos mejor en nuestro servicio a Dios a través de todo lo que hacemos. Basado entonces en Hebreos capítulo 11, versículo 1, esta fe no solo se entiende como una creencia pasiva, sino como una certeza activa y una convicción que impulsa al líder a actuar en obediencia y total dependencia de las promesas de Dios. Las promesas de Dios básicamente vienen a ser esas metas que el líder cristiano tiene que alcanzar, y esto lo hace a través del desarrollo de la fe. Hemos estado señalando en otras ocasiones partes de las partes anteriores del tema, pero ahora quiero enfocarme en una: la fe del líder más que una creencia. Este contenido es sumamente necesario para que podamos tener un concepto más amplio acerca de la fe y su aplicación en la vida del líder cristiano. La fe como confianza plena en las promesas de Dios. Quiero señalar ese primer punto de este subtema. La fe como confianza plena en las promesas de Dios. Acá estamos hablando que la fe que se espera del líder cristiano no es una fe vaga, no es una fe incierta, sino una fe fundamentada en el carácter de Dios y su fidelidad. Esto realmente nos hace saber que si nosotros queremos tener fruto, resultado de nuestra fe, vamos a tener que fundamentarla en las promesas, en el carácter de Dios. Por ese motivo es que nuestra fe tiene que estar plenamente afincada en Dios. Así que es el carácter de Dios el fundamento principal de nuestra fe. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que valorar la fidelidad de Dios. Dios realmente es 100% fiel y Él no falla en eso. Nosotros sí lo hacemos. Pero para eso estamos estudiando, para que podamos ser conscientes de nuestros errores y corregirlo. En otro aspecto de este mismo subtema, para un líder cristiano, la fe implica confiar plenamente en las promesas de Dios, aun cuando los resultados no sean inmediatos o visibles. La fe no depende de lo que se ve, sino de lo que se sabe acerca de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos dice en su palabra? ¿Cuáles son las promesas que tenemos? ¿Qué carácter es el que justamente vendrá como a ser la base para cada uno de nosotros? Creo que definitivamente la fidelidad de Dios viene a ser fundamental en este esfuerzo. Por este motivo es que cada uno de nosotros como líderes cristianos tenemos que enfocarnos en profundizar sobre estos temas, porque justamente nos permite a cada uno de nosotros poder lograr mejores resultados en toda la gestión como líderes y sobre todo en la aplicación de la fe. Para un líder cristiano, la fe implica confiar plenamente en las promesas de Dios. Como lo he señalado, aun cuando las cosas no estén de inmediato visibles, la fe está afincada en lo que nosotros sabemos acerca de Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió.
Este versículo nos exhorta a mantenernos firmes en nuestra fe, en la esperanza que tenemos en Cristo, sin dudar ni vacilar a pesar de las dificultades. Todos sabemos que la palabra de Dios siempre nos inspira y en este caso nos está exhortando a mantenernos firmes con la esperanza que tenemos en Cristo y no vacilar en esta situación. Es lo más complicado. Cuando no tenemos una relación cercana con Dios, justamente sucede el problema de que empezamos a dudar, empezamos a vacilar en medio de las dificultades. Y el líder cristiano no deberá permitir esto, porque cada vez que falla, su confianza en Dios es una pérdida, es un retroceso, es un estancamiento. Por lo tanto, tenemos que poner atención a esto porque inclusive hasta puede perder cantidades enormes de dinero por no estar confiando en Dios. Ahora, cuando la palabra nos señala el término sin fluctuar, significa que no debemos ser inconstantes ni debilitarnos ante las pruebas. La razón para esta firmeza es que Dios es fiel y Él cumple sus promesas. ¿Por qué razón es que nosotros nos debilitamos? ¿Por qué razón es que nos volvemos inconstantes frente a las pruebas? La razón es porque dejamos de creer que Dios es fiel y que Él va a cumplir sus promesas. Las promesas de Dios realmente nosotros tenemos que afianzarlas, tenemos que estudiarlas, tenemos que creerlas para que de esta forma nuestras convicciones sean aún mucho mayores. Entonces nuestra seguridad no depende de nuestras circunstancias, sino de la confiabilidad de Dios, quien nunca falla. Dios es confiable y Él está esperando que nosotros así lo creamos, así lo vivamos, así declaremos. Como líderes cristianos espirituales, tenemos que aprender a creer que Dios en verdad es confiable. La confiabilidad de Dios es lo que justamente viene a ser la base de todo el liderazgo cristiano y su impacto a través de la fe. Vea lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Este pasaje es pequeño, pero tiene un gran sentido, un gran argumento y revela una gran verdad. Este versículo nos enseña que la vida cristiana debe estar basada en la confianza en Dios y en sus promesas, no en lo que percibimos con nuestros sentidos o en nuestras circunstancias visibles. Nuestros sentidos nos van a engañar, nuestros sentidos nos van a hacer pensar cosas que no son. Pero Dios sí sabe lo que está sucediendo porque Él es fiel a su palabra. Entonces las circunstancias visibles pueden engañarnos. Lo que estamos percibiendo a través de nuestros sentidos puede engañarnos. Por ese motivo es que nuestra confianza tiene que estar en la promesa de Dios. Porque Dios justamente eso es lo que quiere. Ahora, el término andar por fe significa vivir con la seguridad de que Dios guía nuestro camino, aun cuando no veamos con claridad lo que viene. Andar por fe significa vivir con la seguridad de que Dios guía nuestro camino. ¿Qué podemos hacer para nosotros estar tranquilos, estar seguros de que esto va a suceder? Bueno, mantengamos el ejercicio de las disciplinas espirituales de manera continua, es decir, la oración, el ayuno, la meditación de la palabra, la reflexión de la palabra, la memorización de textos bíblicos, lo que tiene que ver con la confesión de pecados, con la alabanza, con la adoración y todas las disciplinas espirituales que el cristiano tiene que desarrollar para aprender a vivir por fe, porque el líder cristiano que no practica disciplinas espirituales no va a poder desarrollar su fe. Recordemos que sobre todas las cosas tenemos que estar dispuestos a estar sujetos a la palabra que estudiamos, a la palabra que leemos, a esa palabra que revela a nuestra vida tantas cosas que no están muy claras en nosotros, pero que a través del estudio de la palabra descubrimos que sí efectivamente estamos fallando. Así que andar por fe significa andar seguro de que Él está con nosotros caminando. Pero para que esa certeza la tengamos, debemos de estar practicando las disciplinas espirituales. Luego la otra frase, no por vista, nos recuerda que nuestra confianza no debe de depender de lo tangible o de lo inmediato, es decir, de lo que tocamos, de lo que vemos, de lo inmediato, sino de la fidelidad de Dios. Note usted que he estado repitiendo, insistiendo varias veces en cuanto al concepto de fidelidad de Dios. ¿Por qué razón? Porque Él tiene control de todo.
entonces si Él tiene control de todo, todo va a estar bajo el dominio de su propósito. Por lo tanto, todo líder cristiano vamos a tener que aprender a vivir por fe, no por vista. Tenemos que aprender a tener nuestra confianza en Él, a depender totalmente de Él. Así que este pasaje de 2 Corintios 5:7 realmente nos ilumina mucho acerca de esto que estamos hablando. Antes de continuar con el programa, quiero recordarles que está a la venta ya mi primer libro que he titulado Desarrollar una visión, reflexiones para la vida. En él usted encontrará una ruta muy puntual para poder desarrollar su propio potencial y el de su familia. De igual forma, estoy animando a los jóvenes a través de este libro a que decidan por una ruta que les permita a ellos desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en sus vidas. Así que les animo en el Señor a comprar este libro y continuamos con nuestro programa. Ahora, la confianza en las promesas de Dios es importantísima porque le da al líder la seguridad de que está caminando en el plan divino, inclusive cuando el futuro parece incierto. La confianza entonces en Dios nos da seguridad, y es lo que tanto necesitamos en el liderazgo. ¿Por qué razón muchas veces nosotros desistimos? ¿Por qué razón los líderes desistimos? ¿Por qué razón los líderes renunciamos? ¿Por qué razón los líderes retrocedemos? ¿Por qué razón los líderes nos estancamos o nos hundimos? ¿Por qué razón? Justamente porque dejamos de creer en la seguridad de que Dios está caminando con nosotros y que Él está desarrollando un plan para nuestra vida. Así que la fe del líder cristiano es la base de su liderazgo. Tomemos en cuenta esto. La fe del líder cristiano es la base de su liderazgo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible poder hacer las cosas como Dios desea, ya que le permite a través de esto tomar las decisiones con la cabeza, con la certeza de que Dios está en control. Esto, hermanos, es necesario. La fe del líder cristiano viene a ser la base de todo entonces, porque le permite tomar decisiones dentro de la certeza de Dios porque está justamente caminando con Dios. Otro punto que quiero señalar es la fe como visión espiritual. La fe también tiene un elemento de visión espiritual. Un líder cristiano debe ver más allá de lo visible y tangible. Es decir, debe de ver más allá de lo que ve, más allá de lo que toca, de lo que comprueba. El liderazgo debe de estar dirigido por una visión que proviene de Dios. Todo líder cristiano, independientemente en el área de servicio en el que se encuentre o en la institución diversa que sea, tiene que tener claro de que hay una visión de Dios para su vida en ese lugar donde Dios lo tiene. No solo por lo que puede ver en sus circunstancias inmediatas. Dios tiene una visión. Esta visión tiene que ser trabajada, alimentada. ¿Y cómo se alimenta la palabra de Dios? O cómo se alimenta, la visión de Dios. Se alimenta leyendo la palabra. Se alimenta orando. Recordemos nosotros que es pan de vida la palabra de Dios. Ese es el alimento que todo líder debe de estar tomando cada día y sobre todo estar dispuesto a someterse a esa palabra. Así que la palabra y la oración constante vienen a ser el alimento que va a permitir que la visión de Dios prospere, crezca. Recordemos que en un contexto de obediencia y de constante práctica de las disciplinas espirituales vamos a poder ver la visión de Dios realizada. Ahora, quiero compartir con ustedes una base bíblica con relación a este tema, o al menos dos bases bíblicas. La primera cita que quiero compartir como base bíblica de esto que estoy hablando es 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Este versículo nos recuerda que los creyentes, líderes, debemos enfocar nuestra vida en lo eterno y en lo espiritual, en lugar de aferrarnos a lo material o a lo pasajero. Obviamente vamos a poner atención a lo material, a lo pasajero, porque aquí estamos durante un tiempo, un periodo de nuestra eternidad. Estaremos aquí un breve tiempo
en esta realidad humana. Pero nuestro enfoque tiene que estar mucho más allá, en lo eterno, en lo espiritual. Todo lo que hacemos como líderes cristianos va a tener un impacto en lo eterno, va a tener un impacto en lo espiritual. Por lo tanto, no seamos descuidados en hacer lo que hacemos. Pongamos atención a lo que estamos haciendo. Otro aspecto que aprendemos de este pasaje que he leído, de 2 Corintios 4:18, es que las cosas que se ven, esa es una frase, las cosas que se ven, representan las dificultades temporales de este mundo, mientras que las cosas que no se ven son las promesas de Dios, la vida eterna y su reino. Entonces, es necesario que nosotros tomemos en cuenta que hay dos situaciones acá, las cosas que se ven y las cosas que no se ven. Esto tenemos que balancearlo de manera adecuada. Los líderes cristianos tenemos que tomar conciencia de que hay que establecer un equilibrio, porque necesitamos justamente del aspecto material, pero sobre todo del aspecto espiritual y eterno. Por lo tanto, no pensemos que nuestras acciones simplemente van a terminar aquí en lo humano. No, van a tener un impacto en lo eterno. Un tercer aspecto que quiero señalar de este pasaje, como una enseñanza de este pasaje, es que el pasaje es un llamado a vivir con una perspectiva celestial, sabiendo que lo que realmente importa es lo que tiene valor eterno. Acá nosotros necesitamos justamente tener una forma de ver las cosas eterno. Esto solamente lo podemos entender si estamos en contacto permanente con la palabra de Dios. Otra base bíblica que quiero compartir con ustedes es Proverbios 29:18. Dice la palabra, donde no hay visión el pueblo perece. Este versículo nos enseña que sin dirección divina el pueblo pierde rumbo y vive sin propósito ni límites. La palabra visión se refiere a la revelación de Dios, su guianza y propósito para la vida. Así que el primer aspecto que este pasaje nos señala es justamente que nosotros, como pueblo, cuando no tenemos la visión de Dios, cuando como líderes no desarrollamos la visión de Dios, lo que va a suceder es que vamos a perder el rumbo y vamos a vivir sin propósito y sin límites. Las tres cosas son situaciones peores que pueden destruir justamente a una persona que ejerce liderazgo con el grupo a quien está dirigiendo. Un segundo aspecto de este pasaje de Proverbios 29:18 es la palabra desenfrenarse. Significa actuar sin control, disciplina o principios. Cuando un líder cristiano actúa sin control, sin disciplina o sin principios, está desenfrenado. En contraste, aquellos que siguen la ley de Dios van a encontrar bendición, van a encontrar orden, van a encontrar sentido de su vida. Nosotros necesitamos la ley de Dios. Por ese motivo el texto nos hace saber esta frase importante o esta palabra importante, desenfrenarse. Esto es necesario. Nosotros necesitamos encontrar bendición, orden y sentido para nuestra vida en el ejercicio de nuestro liderazgo. Este pasaje también nos enseña la importancia de vivir conforme a la voluntad de Dios para experimentar verdaderamente la felicidad y la estabilidad. Recordemos que la felicidad y la estabilidad son grandes aspiraciones que los seres humanos tenemos. Pero el pasaje justamente nos hace saber que eso lo vamos a lograr si hay visión. Si hay visión, si hay una visión de desarrollo del potencial de todos nosotros como individuos, pero también de los grupos que dirigimos. Así que el líder cristiano es llamado a ver más allá de las limitaciones actuales y a mantener su enfoque en los planes y propósitos divinos, confiando en que Dios revelará su camino. Nosotros tenemos entonces que entender que hay que ver más allá de nuestras limitaciones y hay que mantener un enfoque en base a los planes y los propósitos de Dios, confiando en que Dios revelará su camino paso a paso. También quiero señalar que la fe como fortaleza se va a enfrentar a una realidad y es la adversidad. Por esa razón tenemos que examinar esto. La fe como fortaleza en la adversidad. El líder cristiano va a estar implicado necesariamente, va a enfrentar dificultades, pruebas y momentos de crisis
y de dolor. Por lo tanto, la instrucción de la palabra es a perseverar. Perseverar, mantener la esperanza, confiar completamente en Dios y entender que la fortaleza del Señor va a llegar. Dios nos ayude para que podamos cumplir con el llamado que Dios nos ha hecho. Así que nos veremos en la próxima y yo espero que todos estos contenidos sean de mucha bendición para cada uno de ustedes. Saludos y nos vemos en la próxima.